Buenas tardes. Mi nombre es Samuel García, soy director general de Andalucía en el Exterior y quiero daros la bienvenida a este webinar dedicado a uno de los episodios más fascinantes de la historia de España, donde Andalucía tuvo un papel protagonista, la primera vuelta al mundo. La conferencia de hoy se enmarca dentro de un ciclo general que lleva por título Andalucía hacia el mundo, historia, viajes y flamenco, que estamos realizando de forma conjunta con la Fundación del Centro de Estudios Andaluces. Es una iniciativa compuesta de 12 conferencias online que va desde noviembre hasta enero de 2021. Están destinados a divulgar nuestra cultura e historia entre la numerosa comunidad andaluza en el exterior y a todo el público que esté interesado. Hoy asistimos a la segunda webinar de este ciclo, que está coordinado por el periodista especializado en divulgación histórica, Félix Rodríguez Ruiz Cardador, al cual aprovecho para darle un cariñoso saludo. Y hemos querido poner en valor 3 aspectos universales relacionados con Andalucía: el flamenco, la historia de nuestra comunidad y la primera vuelta al mundo, coincidiendo además con su 500 aniversario. Entre las conferenciantes que participan en esta iniciativa, en este ciclo, se reúnen profesionales, académicos y expertos que ofrecerán una visión rigurosa y actualizada del papel de Andalucía en cada ámbito. Esta es una iniciativa que viene a atender las solicitudes trasladadas por parte de los representantes de las entidades andaluzas en el exterior y que encontramos con esta vía una alternativa a las actividades presenciales que veníamos desarrollando hasta el inicio de esta pandemia, que esperamos, por otra parte, que finalice pronto. Yo voy a dejar con Félix, que va a actuar como moderador, y con el profesor Calvo Pollato y su interesante ponencia sobre las complejas relaciones entre España y Portugal a inicios del siglo XVI. Les adelanto que es un verdadero placer escuchar al profesor, que es capaz de transmitir la historia con un relato ameno y cercano. Espero que disfrutéis con la conferencia y me despido recordando que esta conferencia queda disponible en el canal de YouTube de la página del Centro de Estudios Andaluces y también dentro de la plataforma Redica de esta Dirección General. Muchas gracias. Muchas gracias, Amos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Félix Ruiz Cardador. Como ha dicho Amos, soy periodista especializado en divulgación histórica y hoy es un día para nosotros, bueno, veníamos trabajando desde hace tiempo en este ciclo, un ciclo dedicado a la historia de la primera circunnavegación del mundo. Lo primero que quiero hacer es agradecer tanto a la Dirección General de Relaciones de los Andaluces con el Exterior y a su director, a Amos García, su apuesta por este ciclo, ¿no? Por esta iniciativa que trata de divulgar nuestra historia, porque aprender de nuestro pasado siempre nos ayuda a encarar nuestro futuro, y a la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces y a su director gerente, Tristán Pertíñez, también por su apuesta. Yo solo quiero aclarar un poco o explicar brevemente que el formato lleva esta pequeña presentación, por mi parte, una pincelada nada más sobre el autor que hoy nos acompaña, que además es muy conocido, y explicar que bueno, cuando yo concluya, comenzará José Calvo Pollato su ponencia y al acabar tendremos una pequeña turno de preguntas que se pueden realizar cuando él acabe. Yo lo avisaré y en las flechas que hay a la derecha de la pantalla, si se pulsa, se abre un espacio para el chat y en ese chat es donde se pueden escribir las preguntas que luego yo le formulo a nuestro invitado de hoy, a don José Calvo Pollato. Simplemente decir que este ciclo que consideramos que es muy importante. El año pasado se cumplió el 500 aniversario de la partida de Magallanes y Elcano desde Sanlúcar. Ahora, si no creo mal, estarían ya hace 500 años a punto de llegar al Océano Pacífico. Y bueno, creo que es un buen momento para reflexionar con 4 sesiones sobre distintos aspectos, ¿no? La que hoy nos corresponde, el contexto, ¿no?, en el que se produce ese comienzo del viaje, con las relaciones que existían entre España y Portugal, los dos países que en ese momento se repartían el mundo, que ahora no lo explicará nuestro invitado de una manera muy singular. Y después tendremos a
otros tres ponentes que nos explicarán pues cómo era la Sevilla de la época a la que llega Magallanes. También hablaremos de la cartografía del viaje con el especialista Fernando Olmedo y concluiremos en enero con el periodista Jesús García Calero hablando del destino que tuvieron esos barcos que salieron de Andalucía. De don José Calvo Pollato, simplemente decir que es profesor, que ha sido parlamentario andaluz, de fina oratoria, como siempre digo, y alcalde de su pueblo durante una década de la ilustre ciudad de Cabra. Es doctor en historia, es ensayista, escritor y uno de los novelistas históricos más célebres de nuestro país, con ya una larga nómina de novelas que sería prolijo aquí en enumerar, que no tendría mucho sentido. Simplemente decir que su última novela, creo que es relevante citarla, que es El viaje infinito, es una novela que precisamente está inspirada y relata la aventura de Magallanes y Elcano, ¿no?, que inicia en Sanlúcar y que solo completa Elcano y uno de los barcos, y que esa novela, por cierto, ha tenido un gran éxito y ha sido una de las novelas más leídas en este periodo de estados de alarma y pandemia, ¿no? En el año 2019 salió y todavía está en las librerías para cualquiera que quiera disfrutarla, porque es un relato apasionante. Nada más, con él empezamos este ciclo. Como digo, al final avisaré para poder hacer las preguntas en el chat. Y nada más, les dejo con José Calvo Pollato, al que desde aquí le agradecemos mucho su presencia esta tarde. Bien, buenas tardes. Me van a permitir que salude brevemente al director general, a Mons. Muchas gracias por sus palabras. Y, como no, también a Félix Ruiz Carlador, y mi agradecimiento al Centro de Estudios Andaluces por impulsar el conocimiento de nuestra historia, la difusión de nuestra historia, no solo en nuestro país, sino más allá también de nuestras fronteras. A todos, muchas gracias. Y, como no, también a quienes están detrás de todo este sistema que nos permite en estas circunstancias, en fin, poder hablar, poder, en fin, dar conferencias, compartir con quienes deseen hacerlo la posibilidad de acercarnos a nuestra historia. Yo voy a hablarles de la rivalidad que mantuvieron las coronas de Castilla y Portugal, si quieren España y Portugal, para que nos entendamos, durante aproximadamente medio siglo. Ese medio siglo iría desde el año 1479 hasta el año 1529, esos 50 años que marcan el paso, la transición del siglo XV al siglo XVI. ¿Por qué he escogido esas fechas? Las fechas están en función de que en 1479 se firma la conocida como Paz de Alcasovas. La Paz de Alcasovas era la que ponía fin a una guerra civil en la Corona de Castilla, en la que se disputaron el trono, por un lado, la hermana de Enrique IV, Isabel, que más tarde sería conocida como la Reina Católica, y por otro lado, la hija de Enrique IV, la cuestionada hija de Enrique IV. Había una corriente de opinión que señalaba que no era hija del monarca, sino de un noble. Se le motejó con un nombre infamante, la Beltraneja, que aludía al apellido al nombre del padre, perdón, don Beltrán de la Cueva. Esa guerra civil fue una guerra en la que Castilla estuvo partida, mientras que una de las candidatas, Juana, estuvo apoyada por Portugal y la otra candidata, Isabel, estuvo apoyada por Aragón. Era porque tanto una como otra estaban apoyadas por sus respectivos maridos. Juana estaba casada, aunque el matrimonio no se había llegado a consumar, con el rey de Portugal, mientras que Isabel estaba casada con Fernando, que era el heredero de la corona de Aragón en aquel momento. Bien, esa Paz de Alcasovas puso fin a la guerra, que significaba que Isabel se convertía en reina de Castilla y Juana quedaba postergada. Introducida en un convento, primero en Coimbra, posteriormente en Lisboa. Allí quedó olvidada, los portugueses la llamaban la excelente señora, en la corte castellana se referían a ella como la monja de Coimbra, y ella siempre firmó Juana yo la reina. Bien, ¿por qué he aludido a la Paz de Alcasovas? ¿Qué es la que pone fin a esa guerra? ¿Qué tiene que ver esa paz con esta rivalidad hispano-portuguesa, más allá de que hubiese habido una lucha en la corona de Castilla, en una rivalidad naval por el control de las rutas marítimas en aquel momento en que estaban empezando a producirse
importantes descubrimientos geográficos, o estábamos a las puertas de que esos importantes descubrimientos geográficos se convirtiesen en realidad. Pues lo he hecho porque la paz de Alcasovas tiene un apartado que ha sido menos estudiado, menos divulgado, por decirlo de alguna forma, por parte de los historiadores, que tiene un importante contenido desde el punto de vista de esa rivalidad náutica, de esa rivalidad naval. En la paz de Alcasovas se decide, por ejemplo, que las Canarias quedarán en manos de Castilla, y de hecho hoy forman parte de España, mientras que las Madeira y las Azores quedarían para Portugal. Pero había otro detalle, a mi modo de ver, mucho más importante. En ese tratado de paz decía que los barcos castellanos no podrían bajar de lo que se denominaba entonces la mina. La mina era lo que hoy conocemos nosotros como el Golfo de Guinea. Es decir, no podían bajar bordeando la costa africana más allá del Ecuador. Eso le dejaba a los portugueses las manos libres para la ruta por la que venían explorando el continente africano, intentando encontrar el extremo sur y abrir una ruta que les permitiese llegar a las especias. El comercio de las especias era muy importante para los europeos en aquella época, y había sufrido un grave quebranto desde que los otomanos se habían apoderado de Constantinopla. Los venecianos tenían cada vez más dificultades para aprovisionar a Europa los productos que en aquel momento tenían un valor verdaderamente extraordinario, un valor comparable al del oro, incluso superior en algunos casos, ¿no? Ese es el objetivo de Portugal, controlar esa ruta que, bordeando el continente africano, les permitiese llegar a lo que se conocía como el Moluco, como la especiería, las Islas de las Especias, etcétera. Y en esa paz de Alcasovas es donde se determina que los castellanos no podrían bajar más al sur del Ecuador, más allá de la mina, que, como les he dicho hace un momento, era el nombre con que se denominaba en aquella época al Golfo de Guinea. Efectivamente, los marinos portugueses, extraordinarios, excelentes nautas, probablemente los mejores marinos de la época, van bordeando ese continente buscando llegar al extremo sur. En el año 1488, Bartolomeu Díaz es capaz de llegar al extremo sur de África, a lo que hoy sería el Cabo de Buena Esperanza, doblarlo y empezar a navegar por el Índico. Regresó rápidamente a Lisboa con una noticia extraordinaria. Los portugueses acababan de encontrar el extremo sur de África. Se había acabado aquel continente que durante muchísimos años, durante décadas, habían venido tratando de llegar a ese extremo sur bordeando la costa africana. Por lo tanto, tenían abierta la ruta. Pero en 1492 se produce, en esa rivalidad náutica que tienen unos y otros, un acontecimiento portugués inesperado. Y es el viaje que impulsa la corona de Castilla, con Cristóbal Colón como almirante de una pequeña flota, 2 carabelas y una nao, que cruzan el Atlántico, el llamado Mar Tenebroso. Entonces, si ustedes observan muchos mapas de la época, podrán ver curiosos detalles como en medio de las aguas de ese mar se pueden ver dragones marinos, sierpes que se comen los barcos, donde los peligros acechan continuamente. Hay una verdadera preocupación, hay un verdadero temor a introducirse en las aguas de ese océano Atlántico, de las que se tiene poco conocimiento. Poco es mucho, no se tenía prácticamente ningún conocimiento. Pues bien, Colón llega a lo que él pensaba que eran las Indias, es decir, otro camino diferente al que habían venido utilizando los portugueses bordeando el continente africano para llegar a donde estaban las especias. Lo que nadie sabía en aquel momento era que Colón, con lo que se había encontrado, era con una tierra que para los europeos era completamente desconocida y que terminaríamos conociendo con el nombre de América. Colón estaba descubriendo un nuevo continente. Cuando Colón al año siguiente, en 1493, regresa, el impacto de la noticia de que ha llegado a las Indias, que era lo que se pensaba en aquel momento, cruzando el Atlántico, navegando hacia poniente, hacia el oeste, a diferencia de cómo lo habían hecho los portugueses, que era navegando hacia Levante, bordeando África y luego navegando hacia el este, hacia Levante, causó un verdadero impacto en Lisboa. El Papa, que en aquel momento era Alejandro VI, un Papa español, un Papa Borja, publica unas bulas, las Intercaetera, por las cuales la corona de Castilla y la corona de Portugal se reparten el mundo, literalmente, como les estoy diciendo. El mundo se lo reparten los países ibéricos.
se decide que 100 leguas al oeste de las Islas Azores se trazará un meridiano, se trazará una línea que divide al mundo en dos mitades, en dos hemisferios verticales, no son dos hemisferios horizontales separados por el Ecuador. El hemisferio occidental sería para España, el hemisferio oriental sería para Portugal. Los portugueses protestaron y consideraron que el reparto que el Papa había realizado en aquellas bulas no le faltaba razón a Portugal. El reparto que el Papa había realizado favorecía de una manera clara, yo diría que casi descarada, las intenciones de España, en fin, los planteamientos de España. De tal manera que al año siguiente, en la ciudad castellana de Tordesillas, se reúne una comisión de expertos portugueses y de expertos españoles para modificar, era nada más y nada menos que enmendarle la plana al Papa, lo cual no era una cosa pequeña, no era una cosa menor, modificar la posición de ese meridiano que repartía el mundo en dos hemisferios. En lugar de encontrarse 100 leguas al oeste de las Islas Azores, en Tordesillas lo que se acuerda es que esté 370 leguas al oeste, pero no de las Islas Azores, sino de las Islas Cabo Verde, que estaban un poco más a levante. Ahí se traza ese meridiano y ahí quedan, por acuerdo tanto de portugueses como españoles, dividido el mundo en esos dos hemisferios. Señalaré en este momento, quizá aluda alguna vez más a lo largo de mi intervención, a que el espionaje en aquel momento estaba a la orden del día. Hoy sabemos, por ejemplo, que los portugueses tenían una red de espías en la Corona de Castilla tan impresionante que cada día que sus representantes llegaban a las reuniones en Tordesillas tenían información de lo que habían decidido los castellanos la víspera antes, es decir, sabían cuáles eran los planteamientos que los representantes de Castilla iban a poner sobre la mesa, lo que le proporcionó una serie de ventajas. Y tengo que añadir que aquello de los espías portugueses en la corte castellana estaba correspondido por la existencia de espías castellanos en la corte portuguesa, en la corte lisboeta. Lo que quiero señalarles con esto es la enorme importancia de esa rivalidad, de ese poder controlar las rutas marítimas y poder controlar también los elementos que les permitían moverse por ellas, como era, por ejemplo, el caso de disponer de buenas cartas de marear, de disponer de cartógrafos que tuvieran información suficiente para elaborar los mapas en la época. Los mapas de entonces eran auténticos secretos de Estado que se guardaban y se conservaban, en fin, de una manera extraordinaria, ¿no? Tenemos ya, por lo tanto, el mundo repartido en esas dos mitades. ¿Dónde quedaban las Islas de las Especias? Que estaban en el otro extremo del mundo, en el fin del mundo, que se podría decir desde Europa. Pues no se tenía claro. Era muy difícil poderla medir la longitud en aquella época. Lo mismo que los marinos tenían instrumentos lo suficientemente adecuados como para poder medir la latitud, contaban con astrolabios, con ballestillas, podían también orientarse tanto de día como de noche. La brújula les permitía saber, tener marcada la dirección norte, la estrella polar en el hemisferio norte les permitía también orientarse durante la noche, cosa que no les servía en el momento que cruzaban el Ecuador y se situaban en el hemisferio sur, pero para medir la latitud, como digo, tenían elementos suficientes para poder realizarlo. Sin embargo, la longitud, que era lo que aquí era fundamental, es decir, la distancia a ese meridiano, porque claro, trazado el meridiano a 370 leguas al oeste de las Azores, había que medir 180 grados y aparecería un contrameridiano que era el que completaba la circunferencia para dividir el mundo. ¿Quedaban las Islas de las Especias al este de ese meridiano, de ese contrameridiano, y por lo tanto pertenecían a la Corona de Castilla? ¿Quedaban al oeste de ese contrameridiano y por lo tanto pertenecían a la Corona de Portugal? Ahí se abrió un debate extraordinario. Tanto Castilla como Portugal, tanto España como Portugal, que se han repartido el mundo, van a establecer sendos centros de investigación, de náutica, de cartografía, de astronomía, incluso de astrología, a la que se le daba entonces el carácter de ciencia. Me estoy refiriendo, para el caso de España, de la sevillana Casa de la Contratación. En el año 1503, los reyes deciden establecer allí un centro que se encargue de controlar
todos los aspectos relacionados con lo que eran los viajes a ultramar, todos los aspectos relacionados con lo que eran los viajes a India, quién podía embarcar, quién no, cómo se hacían las cartas de navegación, cómo se elaboraban los mapas, cómo se tenía conocimiento de los descubrimientos geográficos. Es decir, todo lo relacionado con ello va a tomarse como centro Sevilla, que es un puerto fluvial. Está un tanto al interior, se necesitan algunas jornadas para bajar a la desembocadura del Guadalquivir, a la ribera de ese Guadalquivir, donde está el puerto de Sevilla. Se ha escogido porque está al abrigo de posibles ataques. Los piratas berberiscos, que esos eran un peligro considerable para las costas españolas, tenían problemas muy serios para poder llegar hasta Sevilla. Sevilla, repito, en ese sentido, era un puerto protegido y es una de las razones por las cuales los reyes escogen Sevilla como lugar, digamos, de cabecera de las Indias. De allí van a salir, van a llegar las flotas, se va a controlar todo ese comercio y se va a establecer incluso un monopolio, ¿no? Los portugueses hicieron algo parecido, o mejor dicho, los castellanos hicieron algo parecido a lo que habían hecho los portugueses, porque el equivalente a la casa de contratación castellana es lo que los portugueses llamaron la Casa da India. La Casa da India tenía la misma función o parecidas, muy parecidas funciones a las que tenía la Casa de la Contratación sevillana. Allí se formaban los pilotos, allí trabajaban los cartógrafos, allí se elaboraban los mapas, se preparaban las cartas de marear, se recibían las noticias de las expediciones portuguesas para tener conocimiento de todo ello. Por lo tanto, fíjense que en esta rivalidad entre España y Portugal se están adoptando posiciones, digamos, comunes a la hora de poder trabajar, a la hora de poder llevar adelante los diferentes proyectos que a ellos les podían interesar. Y claro, aprovecho ya también para decir que una vez que se ha instalado la Casa de la Contratación en Sevilla y Sevilla se convierte en la puerta de las Indias, el papel de Andalucía en todo este proceso va a ser un papel verdaderamente extraordinario. Más allá de que los marinos andaluces de los puertos de la costa atlántica andaluza eran algunos de los marinos también más experimentados de su época. Antes me he referido a la elevada capacidad de los marinos portugueses, esos que habían bordeado el continente africano. También a la elevada capacidad de los marinos andaluces. Piénsese el papel que desempeñaron, por ejemplo, marinos onubenses como Vicente Yáñez, como Martín Alonso en la expedición que realizó Cristóbal Colón, o como serán luego muchos marinos portugueses, o extranjeros afincados en Andalucía, el caso de Caboto, el caso de los dos Vespucios, de Américo y de Sebastiano, que van a vivir en Sevilla, algunos casados con sevillanas y que se van a afincar precisamente aquí. Estamos hablando de los pilotos más importantes de la época, de los cartógrafos más importantes de la época y de algunos de los exploradores también más importantes de la época. Quedaba, como les he dejado planteado, cuál era la posición de las Islas de las Especias. Los portugueses van a sostener que se encontraba al oeste de Contrameridiano y que por lo tanto correspondía a su propio hemisferio. Por el contrario, España va a sostener la posición de que se encontraban al este de ese contrameridiano y por lo tanto quedaban en el hemisferio hispano según se había acordado en el Tratado de Tordesillas. Y aquí va a comenzar una presión muy fuerte, una tensión muy fuerte entre unos y otros. ¿Cuál es el objetivo de los portugueses? Pues que los castellanos no puedan abrir una ruta por su hemisferio. Y harán todo lo posible para ello. Se llegaron incluso a falsificar mapas. A Carlos I se le llegaron a presentar mapas donde era imposible pasar del Océano Atlántico a lo que hoy conocemos como Océano Pacífico y que en aquella época se llamaba como el Mar del Sur. Mapas que venían a decir que era una inutilidad buscar ese paso, que era una inutilidad organizar escuadras, preparar FAS, gastar mucho dinero para que se impulsasen expediciones que tuviesen ese objetivo porque no conducían a ninguna parte, ¿no? Sin embargo, en España, en la Corona de Castilla, se tenía muy claro que se podía encontrar un paso. En el año 1516 se lanza una expedición para tratar de llegar al mar que había al otro lado de lo que en principio se consideró que eran las Indias y ya se sabía que era un continente nuevo y que empezaba a denominarse como América. Núñez de Balboa, otro andaluz que participa en esto, ha descubierto la Mar del Sur, ha cruzado el Istmo de Panamá y ha visto que hay un mar al otro lado de las Indias, se
fin, demuestra de una forma fehaciente que aquello es un continente nuevo, que al otro lado hay más agua y que quizá al otro lado de ese agua es donde se encuentren las Indias y donde se encuentre la especiería. Pero claro, había un problema serio, un problema muy importante. ¿Cómo llegar del Atlántico al Mar del Sur? ¿Cómo encontrar un paso que permitiese a los barcos ir de un océano a otro? Tenemos noticias de alguna hazaña verdaderamente heroica que nos llama poderosamente la atención. Hubo españoles de aquella época que desde la costa del Caribe, en el istmo de Panamá, desmontaron, desarmaron un bergantín, se lo echaron a cuestas, cruzaron el istmo y volvieron a armarlo en la costa del Mar del Sur. Pero bueno, ustedes entenderán que no era cuestión de andar armando y desarmando bergantines, echándoselos a cuestas para poder armarlos en el mar que quedaba al otro lado. Había que tratar de encontrar un paso. Esa fue la expedición de Díaz de Solís. Díaz de Solís, buscando el paso, llegó hasta lo que hoy conocemos como Buenos Aires, hasta el estuario del Río de la Plata. Allí no pudo continuar porque muere Díaz de Solís, mueren una cantidad importante de los hombres que le acompañan y además sus cadáveres son devorados por los indígenas que en aquel momento tenían costumbres antropofágicas, ¿no? Cuando en Sevilla se tuvo noticia de cuál había sido la suerte de Díaz de Solís y de algunos de sus hombres, aquello causó un impacto verdaderamente profundo. Las dificultades, que eran grandes, se veían todavía aumentadas. Aquello significaba, por ejemplo, un problema serio para poder reclutar hombres que estuviesen dispuestos a embarcarse para ir a unos lugares donde podían ocurrir cosas como aquellas. Los portugueses se encargaron, además, de ampliarlo, de magnificarlo, de señalar que esas dificultades, que repito, eran muy grandes, eran todavía mayores. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que un marino portugués, que se llamaba Fernão de Magalhães, nosotros lo conocemos como Fernando de Magallanes, su nombre terminó castellanizándose, viniese allá porque se encontraba mal pagado por los servicios que él le había prestado a la corona portuguesa. Magalhães había estado con Almeida, con Alburquerque, en Malaca, había luchado, había peleado en el norte de África, defendiendo la plaza de Azamur contra el ataque de los moros. Allí había recibido una herida que le dejó ya cojo para toda la vida, no inválido, pero sabemos que cojeaba. Había pedido un hábito de las órdenes militares, de la Orden de Cristo, la gran orden militar portuguesa, había pedido una pensión, en fin, con la suficiente importancia como para que le permitiese vivir con cierta dignidad, pero nada de ello le fue concedido. Eso hizo que Magallanes recalase en Sevilla, terminase casándose con una sevillana, con Beatriz de Balbosa, que era la hija del teniente de alcalde de los Reales Alcázares de Sevilla, y que presentase al emperador, todavía no lo era rey de la monarquía hispánica, a Carlos I, pudiese ir a Valladolid y con el apoyo de algunos prohombres sevillanos, por ejemplo, el tesorero de la Casa de la Contratación, Sancho Matienzo, su suegro, que era Barbosa, el teniente alcalde de los Reales Alcázares, como he dicho, le abrieron las puertas o ayudaron a abrirle las puertas de la corte. El que era secretario de Indias entonces, Juan Rodríguez de Fonseca, le abren las puertas y puede firmar unas capitulaciones con Carlos I, en virtud de las cuales Carlos I se compromete a organizar una expedición, una flota de 5 barcos. El objetivo, fíjense, y esto me parece que es uno de los nudos gordianos de mi intervención, con el objetivo de encontrar el paso que permitiese ir de las aguas del Atlántico a las del Mar del Sur y abrir una ruta que permitiese llegar por el hemisferio hispano a las Islas de las Especias y por añadidura también poder determinar dónde estaban esas Islas de las Especias, de las cuales Magallanes estaba convencido de que se encontraban en el hemisferio nuestro, en el hemisferio hispano, ¿no? Quiero poner el énfasis en esos 3 objetivos fundamentales porque si ustedes estudian, leen simplemente las capitulaciones que se firman en marzo de 1518 en Valladolid y que son las que dan vía libre a esta expedición, no se habla para nada de dar la vuelta al mundo. Es más, en esas capitulaciones lo que se está produciendo, lo que se está poniendo, se está señalando de forma taxativa es que no se puede dar la vuelta al mundo. Está prohibido.
Está prohibido porque Carlos I ha dicho que una vez que se llegue a las Islas de las Especias, el tornaviaje, es decir, el viaje de regreso, se haga por el mismo camino por donde se ha ido, es decir, se siga por aguas del hemisferio hispano, que no se entre en aguas del hemisferio portugués. Carlos I no quería problemas con Portugal en aquel momento. Piénsese que está negociando el matrimonio de su hermana, de la infanta Catalina, con el rey de Portugal, y que muy pronto va a empezar a negociar también su propio matrimonio con la bellísima Isabel de Portugal. Él está estableciendo relaciones, además, el rey de Portugal es su sobrino. Por lo tanto, hay relaciones familiares que se van a intensificar precisamente con estos matrimonios. Carlos I, que va a defender la posición hispana, la posición para España en el hemisferio español de las Islas de las Especias, no quiere, sin embargo, problemas con Portugal, y lo que dice es que una vez llegado a ese objetivo, los barcos regresen por el mismo camino por el que han marchado para ir. Por lo tanto, cuando muchas veces se ha hablado de la primera vuelta al mundo dada por Magallanes, en fin, yo creo que no responde a la realidad, ni muchísimo menos, porque Magallanes tenía explícitamente prohibido, según esas capitulaciones, haber navegado por el hemisferio portugués y haber completado la vuelta al mundo, que luego la dará Juan Sebastián Elcano. Esa escuadra se va a aparejar en el puerto de Sevilla. Esos 5 barcos que van a salir con esos objetivos que acabo de señalarles, vendrán de los puertos del norte, puertos cantábricos. Son barcos que se han construido en astilleros, en las atarazanas, como se llamaba entonces, del norte de la península. Van a venir a Sevilla y en Sevilla van a ser aparejados, es decir, van a ser sus cascos calafateados, se le va a renovar el velamen, se van a preparar en definitiva para acometer una expedición importante. Se trata de 4 naos y una carabela. Hay quien dice que eran 2 carabelas y 3 naos. Bueno, para el caso viene a ser lo mismo. 5 barcos que van a estar tripulados por unos 250 hombres. También tenemos cifras que difieren de unos casos a otros. Hay quien habla de 236, hay quien habla de 239, hay quien eleva la cifra hasta los 250, en torno a 250 hombres que van a servir esos 5 barcos. Van a aparecer como capitanes de esos barcos Juan de Cartagena, por ejemplo, el capitán Mendoza, Gaspar de Quesada, van a ser capitanes. Pero el almirante es Magallanes. Juan de Cartagena aparecerá como veedor. Un veedor en la época era como una especie de inspector. Juan de Cartagena tiene un nombramiento regio, un nombramiento real, que de alguna manera viene a señalarnos que sí, que el rey, que Carlos I había firmado esas capitulaciones con Magallanes, pero Magallanes no dejaba de ser portugués. Por lo tanto, le tiene que poner a un español, Juan de Cartagena, en este caso, para que lo vigile, para que de alguna manera ejerza un cierto control. Y desde el primer momento aparecieron tensiones muy fuertes entre Magallanes y Juan de Cartagena. El desarrollo del viaje que se había previsto para 2 años, y para eso se había acumulado una cantidad importante de comida, se había embarcado pues la comida que podía embarcarse en la época en que los sistemas de conservación eran muy elementales, donde, en fin, dicho en términos actuales, ni había frigoríficos ni había latas de conserva. Por lo tanto, ¿qué podían embarcar? Bueno, pues podían embarcar salazones, pescado en salazón, podían embarcar queso curado, queso en aceite, queso metido en manteca, podían embarcar legumbres, podían embarcar vino, que entonces tenía la consideración de alimento, muchísimo vinagre, que era un desinfectante magnífico y de los pocos que podían existir en la época, y desde luego también embarcaban alimentos frescos para comerlos en las primeras semanas de navegación. Incluso se llegaban a embarcar animales vivos que se sacrificaban durante la ruta, durante el viaje, y aquello le permitía tener una alimentación fresca, una alimentación en condiciones, al menos las primeras semanas, ¿no? Hay un detalle muy curioso, no me voy a detener porque el tiempo se nos va escapando, pero el hecho es que esa flota parte de Sevilla el día 10 de agosto de 1519. Baja por el Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda, la desembocadura del río, y en aquella época el tiempo que se tardaba en que las escuadras bajasen de Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda era de 2 jornadas. Es decir, que el 12 de agosto
la flota que manda Magallanes está ya en la desembocadura del Guadalquivir, preparada para salir a mar abierto. Sin embargo, esa flota permanecerá en Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre. Es una cosa que no tiene lógica. No tiene lógica porque ¿qué ocurría con los alimentos frescos? ¿Qué ocurría con la comida? Había que darle de comer a esos 2,5 centenares de marinos que constituyen las tripulaciones de estos barcos. ¿Por qué ha quedado detenida esa flota? ¿Por qué esa flota está casi 40 días allí apartada? Félix Ruiz Cardó, antes aludido a una novela que yo publiqué el año pasado con una editorial norteamericana, HarperCollins, en La Ruta Infinita, en la que, en fin, doy mi propia versión de por qué está parada. Pero la verdad es que los historiadores no sabemos exactamente por qué la flota estuvo allí parada. Eso es muy bueno para un novelista. Cuando se escribe una novela histórica hay que ser fiel a los hechos históricos, si no será otra cosa, no será una novela histórica, será una novela pero no será una novela histórica. Pero cuando la historia no tiene datos para poder explicarnos alguna cosa, el novelista puede acudir a la ficción, puede en definitiva imaginar, pensar algo verosímil de por qué la flota está allí parada. Pero la realidad es que, contra todo pronóstico, la flota está parada en Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Guadalquivir, prácticamente 40 días, y vuelvo a repetir, eso no tiene explicación, ¿no? Bueno, esta expedición terminará cubriendo prácticamente todos los objetivos que tenía. No me puedo detener en explicar muchos detalles de lo que fue la expedición de Magallanes y que culminaría Juan Sebastián Elcano. Pero sí decirles que hay una de las naves pequeña, la más pequeña, la Carabela, la que yo creo que era la única Carabela, la Santiago, que en una tormenta se hunde en las costas de lo que hoy es Argentina. Que en el mes, a finales de octubre, ya en noviembre, llegan a lo que hoy va a conocerse como Estrecho de Magallanes, el famoso paso para poder ir del Atlántico al Pacífico. Aquello era un auténtico laberinto de canales, de pequeños mares interiores, donde resultaba extraordinariamente fácil perderse. Allí desertó una de las naves, la Santiago, que era la más grande de todas, lo cual ya de los 5 barcos solamente quedan 3, solamente son 3 los que pueden llegar a aguas del Mar del Sur, a aguas del Pacífico. La San Antonio además tenía un añadido, era el barco, el buque despensa, era el que tenía la mayor cantidad de comida. Cuando desertó los dejó sin la mayor cantidad de comida que tenían. Decidieron seguir adelante porque por un error de cálculo pensaban que el Mar del Sur era un mar relativamente pequeño, que llegarían a las Islas de las Especies en pocos días de navegación. No sabían que se iban a enfrentar al océano más grande de la Tierra. Pigafetta, que es el cronista de este viaje, nos cuenta algunas de las penalidades que pasaron, cómo estuvieron a punto de morir de hambre, cómo cuenta que se les hinchaban las encías, hoy sabemos que era el escorbuto, se les hinchaban las encías de tal forma que les tapaban incluso los dientes, les impedían comer y le provocaban la muerte. Las penalidades fueron extraordinarias. Magallanes morirá en un combate, intervienen algunas de las reyertas que había entre los reyesuelos de la zona, muere en un combate en Mactán, muere en el mes de abril del año 1521, cuando ya han llegado no a las Islas de las Especias, sino al sur de lo que hoy conocemos como las Islas Filipinas, ¿no? A partir de ese momento, con la muerte de Magallanes, las cosas además se complican muchísimo más en la escuadra. Los expedicionarios tienen que pegarle fuego a otro de los barcos porque ya no tienen hombres suficientes, tripulaciones suficientes con las muertes que ha habido para manejar los 3 barcos que quedan de la escuadra. Le pegan fuego a la Concepción y solamente quedan 2 barcos. La Trinidad, que era el buque insignia de la escuadra y que ahora manda un burgalés llamado Gonzalo Gómez de Espinosa, y la Victoria, que es la que manda Juan Sebastián Elcano. Solamente la Victoria se podrá hacer a la mar cuando han sido cargadas de clavos. La Trinidad reventó literalmente, hubo que renovarle el casco. Y bueno, fruto de esa rivalidad hispano-portuguesa, tendrá un destino muy trágico, un destino final. Gonzalo Gómez de Espinosa intentó regresar de nuevo por el Pacífico, pero en lugar de bajar al Estrecho de Magallanes, lo que intentó fue ir
hasta la costa que hoy es México, al actual Acapulco. No pudo llegar, los vientos se lo impidieron, las tormentas también. La Trinidad regresó a la especiería, se hundió cuando estaba a punto de llegar y su tripulación fue apresada por los portugueses, que los sometieron prácticamente a un sistema de esclavitud. A esos tripulantes, de los cuales los que no habían muerto durante la travesía murieron casi todos. Solamente se salvaron 4 de ellos, que con el tiempo terminaron regresando a España, entre ellos Gonzalo Gómez de Espinosa. Elcano será el que, perseguido por los portugueses en esa rivalidad a la que me he estado refiriendo, será capaz de cruzar el Índico, doblar el cabo de las tormentas, el cabo de Buena Esperanza, muy alejado siempre de la costa, y navegar por aguas del Atlántico. Llegó a las Islas Cabo Verde y allí logró engañar a las autoridades portuguesas. Les comentó que aquel barco formaba parte de una flota que venía de las Indias, que venía de América, y por lo tanto los portugueses nada tenían que alegar con eso. Pero incluso le vendieron comida. Elcano puede reponer parte de la comida de su bodega, de la que estaba prácticamente vacía, gracias a la compra que los portugueses le permiten realizar. Pero las autoridades portuguesas terminan enterándose de que ese barco tiene clavo, de que ese barco viene de las Islas de las Especias y que ese barco es uno de los que formaban parte de la flota de Magallanes en esta tensión a la que me he referido antes. En consecuencia, trataron de detener a Elcano. Elcano tiene que salir a todo trapo de las Cabo Verde, dejando allí a 13 hombres que habían desembarcado para seguir comprando alimentos, pero que habían sido descubiertos por estas autoridades portuguesas. Bueno, todos ustedes saben que ya en septiembre de 1522 terminará por llegar a Sanlúcar de Barrameda primero, el día 6 de septiembre, y el 8 de septiembre a Sevilla. Elcano, en fin, contará a Carlos I cómo ha sido la aventura, a pesar de que él lo ha desobedecido. Carlos I no le echó muchas cuentas a una desobediencia. Alguna vez le he dicho a mis alumnos que desobedecer a un rey en el siglo XVI era cosa muy seria, desde luego bastante más seria que desobedecerlo en nuestro tiempo, según estamos viendo, ¿no? Era cosa seria, era cosa importante, pero Carlos I no se lo tuvo en cuenta, Elcano. Le recompensó con un escudo de armas, otorgándole una importante pensión, una pensión de 500 ducados anuales. Por cierto, no se la pagaron nunca, pero bueno, la concesión del rey sí estaba ahí. Otra cosa es que se la hicieran efectiva, que vuelvo a repetir, no se la hicieron efectiva nunca. Los españoles habían abierto la ruta pasando del Atlántico al Pacífico, y habían llegado a las Especias. Elcano está convencido, además, de que la posición de las Islas de las Especias queda dentro del hemisferio hispano. Los portugueses siguen negándolo. Por lo tanto, en 1522 esta tensión sigue siendo muy fuerte, sigue siendo muy importante. Se intentó llegar a un acuerdo. Siempre la vía diplomática. Tanto los portugueses como los españoles trataban de no romper unas negociaciones donde incluso, como he dicho antes, sus reyes estaban casándose con hermanas, uno con la hermana del otro y el otro con la hermana del uno. Es el matrimonio de Catalina con Juan de Portugal o de Isabel con Carlos I. Y se celebraron una serie de reuniones en el año 1524, primero en Vitoria, a comienzos de año, que no concluyeron nada. Se pospusieron para celebrarse en la frontera hispano-portuguesa entre Badajoz y el Bas. Una reunión se celebraba en Badajoz y otra se celebraba en el Bas. Allí participaron muchos miembros de la Casa de la Contratación, muchos miembros sevillanos. Allí estuvo Vespucio, Sebastiano Vespucio, por ejemplo. Allí estuvo Hernando Colón, el gran bibliófilo que configuraría una de las bibliotecas más importantes de su época y que hoy todavía sigue teniendo un recuerdo importante en Sevilla, en la Biblioteca Colombina, que se encuentra en la propia Catedral de Sevilla, ¿no? Participan y cada uno seguirá defendiendo su posición. Los portugueses consideran que las islas quedaban en su hemisferio, los españoles que quedaban en el suyo. Esas juntas, esas conversaciones de Badajoz y el Bas no concluyeron a nada. La tensión continuó. Carlos I terminará organizando una nueva expedición a las Especias, en contra de la voluntad de los portugueses. Y esa expedición ya no buscaba abrir una ruta, la ruta ya estaba abierta, iba a transitar por la misma ruta.
lo que buscaba ya era apoderarse militarmente de la especiería. Es una expedición que mandará Jofré García de Loaysa y partió del puerto de La Coruña en el año 1525. No voy a contarle el resultado de esa expedición porque acabó en un auténtico desastre y no pudo culminar la ocupación de esas islas, aunque se combatió. Los españoles y los portugueses pelearon muy duramente en lo que son las Islas de las Especias, lo que es Malaca, por tratar de controlar ese territorio. Eso ocurre en el año 1526, 1527. Yo les decía al principio de mi conferencia, y voy terminando, que esto era medio siglo de tensiones y que esas tensiones terminaban en 1529. ¿Qué ocurrió en 1529? ¿Qué pasó en 1529? Y que pone un final a este medio siglo que yo, de una manera muy rápida, he tratado de pergeñarle de cómo se planteaban las posiciones de una y otra corona, las posiciones de unos y otros marinos, el papel incluso que había tenido la Sevilla de aquella época, Andalucía en general y Sevilla en particular, en estas tensiones y en estas expediciones. Pues ocurre, o lo que ocurrió en 1529 es que Carlos I, que siempre anduvo, vamos a decir, corto de dinero, todavía se pueden leer con extraordinario aprovechamiento la obra del profesor Carande, de don Ramón, que catedrático de la Hispalense, su libro Carlos V y sus banqueros. Carlos I para nosotros estuvo siempre en manos de los banqueros genoveses, banqueros alemanes, los Fugger, etcétera, ¿no? Anduvo siempre en manos de fondos. ¿Qué acuerda encontrándose en Zaragoza en aquel momento para poner punto final a esto? Bueno, pues considerando que las Islas de las Especies estaban en el hemisferio hispano, está dispuesto a cedérselas a Portugal a cambio de que le paguen 300.000 ducados. 350.000 ducados exactamente. 350.000 ducados era una suma verdaderamente importante para la época, muy importante para la época. Piénsese que un salario mensual no malo podían ser al mes 5 o 6 ducados, ¿no? Que al cabo del año podrían ser 60, 70, 80 ducados. Bueno, pues piensen ustedes ya lo que eran 350.000 ducados con esa referencia que acabo de darle. Sin embargo, en ese tratado de Zaragoza, en el que parecía ya que España renunciaba definitivamente a la posesión de la especiería, a la posesión de las Islas de las Especias y por lo tanto a una riqueza extraordinaria, Carlos I se reservaba el derecho de devolver ese dinero y en el momento que lo devolviera poder volver a reivindicar su posición. Pero ya les he dicho antes que siempre anduvo corto de fondos, ¿no? Nunca tuvo a mano esos 350.000 euros que en aquel momento su cuñado, el rey de Portugal, le ofreció para que renunciase a cualquier derecho sobre la especiería. Él no renunció a cualquier derecho, sino que tomó el dinero con la condición de que si lo podía devolver, podría reivindicar de nuevo aquella posición. Y termino. ¿Dónde estaban las Islas de las Especias? ¿Estaban en el hemisferio español? ¿Estaban en el hemisferio portugués? Se discutió muchísimo. Fíjense, un pequeño detalle. De separación a 370 leguas al oeste de las Islas Cabo Verde, habría que ver desde qué isla se medía. ¿La más oriental? ¿La más occidental? ¿Podía eso influir? Bueno, el tiempo nos ha dicho que las Islas de las Especias hubiesen quedado en el hemisferio portugués, que los cálculos que se habían hecho hasta aquel momento no favorecían o que decían favorecer los intereses de España o de la Corona de Castilla. Hoy sabemos que midiendo tanto desde la isla más oriental como desde la isla más occidental de las Cabo Verde, la especiería hubiera quedado en el hemisferio que, según el Tratado de Tordesillas, correspondía a el hemisferio de los portugueses y, por lo tanto, esas islas se encontraban al oeste de la línea del contrameridiano, ¿no? El Pacífico era un océano extraordinariamente grande, enorme, en contra de lo que se pensaba en aquel momento que podía tener unas dimensiones muchísimo más reducidas.
Bueno, pues muchísimas gracias por haberme prestado atención. Esto era lo que yo quería comentarles sobre estas tensiones que enmarcan el viaje de Magallanes, que terminaría dando la primera vuelta al mundo y que llevó a los marinos portugueses y a los marinos españoles a hacer realidad algunas expediciones que hoy nos siguen pareciendo verdaderamente extraordinarias, increíbles, la capacidad de resistencia, de lucha, de aguante que tuvieron aquellos hombres para embarcarse en aquellos barcos y para llevar a cabo verdaderas proezas. Muchas gracias al profesor José Calvo Pollato. Abrimos ahora mismo ya el chat de esta webinar, que para quien quiera pueda realizar preguntas. Como decía al principio, está en unas flechas que se ven a la derecha abajo, se entra y ahí está el chat donde cualquier persona que lo desee puede preguntar. Para empezar, José, nos preguntan, viene aquí, bueno, aquí están entrando muchas, voy a ir intentando moderarlas. Nos preguntan que si Elcano conocía bien la ruta de los portugueses. No, Elcano no había navegado nunca por la ruta de los portugueses. Cuando Elcano decide desde Tidor no regresar por el Océano Pacífico, porque probablemente sabía que iban a la muerte, ahora ya no conocían las corrientes dominantes, no conocían los vientos, regresar por allí era peligroso. Yo creo que Elcano decide navegar por el Índico porque es la única posibilidad que tiene de sobrevivir. Probablemente también influiría, en fin, la posibilidad de ser el primer hombre que le diera la vuelta al mundo, ¿no? Él no conoce esa ruta. De hecho, por ejemplo, se aleja mucho de la línea que seguían los barcos portugueses. Trata de pasar el Cabo de las Tormentas mucho más al sur. Ciudad del Cabo, el extremo sur de África, está a 36 grados de latitud sur. Sin embargo, Elcano trata de cruzarlo a 43 grados de latitud sur para alejarse. No puede. Las tormentas se lo impiden y en mayo de 1522 logra bordearlo, pero muy pegado a la costa, y él sabía que eso era un riesgo para los portugueses. No conocía bien aquellas aguas, en absoluto. Tenía la información que tenía Magallanes y que él puede tenerla porque toda la documentación que Magallanes llegaba como almirante de la escuadra, cuando muere queda también en la escuadra a disposición de los nuevos capitanes. Juan Caballero Gómez nos dice que es muy agradecido por su magnífica conferencia y nos pregunta que el misterio de los 40 días de Sanlúcar, que si hay alguna interpretación, alguna pista, alguna teoría de esos 40 días. Bueno, se han dado varias interpretaciones. Una en aquel tiempo, pero a mí me parecen todas poco consistentes, dicho sea ya de paso, ¿no? Una de las que se han dado es que el tiempo no favorecía a la posibilidad de hacerse a la mar. Los barcos eran barcos de vela. El mar no ofrecía las mejores condiciones, pero 40 días seguidos a mí me parecen muchos días para mantener esa situación. También se ha barajado la posibilidad de que había el temor de que una escuadra portuguesa estuviese al acecho, en esas tensiones a las que me he referido antes, que estuviese al acecho y que descubierta la escuadra por los espías castellanos que había en la corte de Lisboa, a los que me he referido antes, que se tuviesen que hacer gestiones ante el monarca portugués, que Carlos I hiciese gestiones ante el monarca portugués para que esa escuadra se retirase y esa escuadra no atacase a los barcos de la expedición de Magallanes, ¿no? En fin, se han barajado algunas teorías en ese sentido. Yo he puesto un par de ellas, ¿no? Nos preguntan también por aquí, Victoriano Martín, que cuál fue aproximadamente el coste de la expedición. La expedición costó algo más de 8 millones de maravedíes. Aparejar los barcos, preparar los barcos, la comida para todas las tripulaciones, etcétera, etcétera. Para información diré que, como antes me he referido a los ducados, les diré que el sistema monetario castellano señalaba que 34 maravedíes era un real y 11 reales un ducado. Es decir, 374 maravedíes eran un ducado. Bueno, pues se gastaron, en realidad se contaba siempre por 375.
8 millones y pico de maravedíes, pueden hacer la cuenta en ducados. Añadiré también que el valor del clavo que la Victoria traía en sus bodegas superó los 8 millones y pico, es decir, la empresa desde el punto de vista económico resultó rentable. Cuando se vendió el clavo que venía en las bodegas de la Trinidad, valió más que todo lo que costó preparar la escuadra entera. Eso también nos da una idea del extraordinario valor que el clavo tenía, las especias en general. Encadenada con esa pregunta, Antonio Casas nos pregunta que cuánto costaba un kilo de clavo y que cuál era la especia más valorada o más valiosa en ese momento. Bueno, las especias eran todas valiosas, lo que pasa es que se podían utilizar para diferentes fines. Hoy, por ejemplo, pensamos siempre que las especias se utilizarían para condimentar, para aderezar la comida, ¿no? Hoy cuando vamos, además, nos resulta un poco increíble que las especias tuviesen ese valor cuando vamos a la tienda de la esquina y compramos un bote, no sé, de pimienta por €1 o compramos un bote de clavo por €1 por muy poco dinero, ¿no? En aquella época tenían un valor extraordinario, primero porque poder traerlas costaba muchísimo. Ya hemos hablado de lo que suponía hacer un viaje al otro extremo del mundo. En segundo lugar, porque además tenían otro valor extraordinario. Eran un magnífico conservante. Podían incluso tapar los malos olores que los alimentos podían tener. Alimentos que no se podían conservar mucho tiempo terminaban oliendo mal. Muchos de quienes estén asistiendo a la conferencia sabrán que todavía hay gran cantidad de personas que suelen echarle limón al pescado. Eso era una costumbre que se hacía para tratar de disimular el mal olor que podía tener el pescado cuando los sistemas de conservación no permitían que se conservara en condiciones. Entonces las especias eran un conservante muy importante y en ese sentido tenían un valor extraordinario. Yo no sabría decir cuál es la especia que era más valiosa. Probablemente el clavo por las aplicaciones que tenía, y su valor superaba el del oro en la época. Pregunta aquí Rocío que cuántos viajes se hicieron posteriores a la Isla de las Especias antes de que se vendieran, entre comillas, a Portugal con ella, y que si fueron igual de trabajosos. Por parte de España, por parte de Carlos I, vamos a decirlo así, impulsada por el rey, hay otra expedición. Hay más expediciones intentando buscar pasos. Por ejemplo, Esteban Gómez, que era el piloto de la San Antonio. La San Antonio era el barco que desertó, el que llevaba la comida y regresó a España. El piloto de ese barco, Esteban Gómez, que era un portugués castellanizado, trató de encontrar el paso por el norte. Buscar un paso para el Mar del Sur, pero en lugar de hacerlo por el extremo meridional del continente, hacerlo por el norte. Evidentemente no lo encontró, ¿no? Y se hizo una expedición, la de Jufré García de Loaiza, que zarpa, como he dicho, en 1525 y que no cubrió los objetivos con las que iba trasladada. En época de Carlos I no se hará ninguna otra expedición más que esa, y ese intento fracasado también de buscar el paso por el norte de Esteban Gómez. La de García de Loaiza y la de Esteban Gómez intentando encontrar el paso por el norte. José Prieto nos pregunta que con la perspectiva histórica, que si Magallanes fue reivindicado como portugués por el pueblo luso o quedó proscrito para siempre allí. ¿Cuál ha sido la relación de Portugal con Magallanes? Que creo que es singular. Bueno, este año el gobierno portugués lo ha reivindicado mucho. Llegó incluso a reivindicar que la primera vuelta al mundo era una hazaña portuguesa. Efectivamente había más portugueses, no estaba Magallanes solo, había muchos más marinos portugueses en las tripulaciones de esos barcos. Llegó a haber tantos, yo creo que pudieron alcanzar el medio centenar, la cifra no puede tampoco asegurarse, pero medio centenar suponía el 20%, que en Sevilla llegó a hablarse de la flota de los portugueses. En fin, en lenguaje coloquial, ¿no? Se hablaba de la flota de los portugueses. Pero la expedición, por quien está impulsada por Carlos I, barcos españoles que parten bajo pabellón español, etcétera, etcétera, ¿no? Bajo las armas de Castilla en aquella época. Y la historiografía portuguesa ha considerado tradicionalmente a Magallanes como el prototipo de traidor. Es decir, Magallanes está intentando encontrar un paso y abrir una ruta que lo que hace es, en esas tensiones entre los dos reinos, darle posibilidades a España, ¿no?
si leemos libros, en fin, tradicionales de Portugal, Magallanes no suele salir muy bien parado. Pero, en fin, esto de ser traidor muchas veces no solo es cuestión de geografía, sino también del tiempo. Yo he comentado en alguna ocasión que hace poco, un par de años, estando en Zamora, pues me hablaban de Bellido Dolfo como el gran héroe zamorano, y Bellido Dolfo ha sido un poco también el prototipo de traidor en nuestra historia, el que mató a Sancho II cuando estaba intentando apoderarse de la ciudad de Zamora, ¿no? Bueno, el gobierno portugués ha reivindicado a Magallanes este año en ese planteamiento que comentaba hace un momento. Nos preguntan aquí, enlazando dos preguntas que preguntaba, a ver, esto se mueve, vamos a ver si... Elías Cervelló nos preguntaba si el clavo que traían se lo quedaron los 18 tripulantes o fue para el rey. Y Gloria Encadenando nos pregunta que si en verdad fueron bien recompensados esos 18 tripulantes, ¿no? Bueno, el clavo, cuando un barco llegaba al puerto de Sevilla, lo primero que se hacía era que lo visitaban los funcionarios de la Casa de la Contratación, que ya hemos dicho que eran quienes controlaban todo lo relacionado y, por supuesto, el comercio con las Indias. Efectivamente, hay unos funcionarios de la Casa de la Contratación que suben a la Victoria y, vamos a decir, presintan el barco para que no pueda bajarse ningún clavo. Esa carga es de una expedición que ha tenido unos inversores, uno de ellos es el rey, otro, por ejemplo, es don Cristóbal de Haro, que está al frente de un grupo de inversores burgaleses que han puesto dinero para financiar la expedición, y por lo tanto, ese clavo hay que repartirlo en proporción a lo que cada cual ha aportado. Por lo tanto, hay que darle a cada uno la inversión en proporción a la inversión que ha hecho, teniendo en cuenta de que siempre había que descontar el 20%, era lo que se llamaba el quinto, que eso era para el rey. Es decir, de la cantidad de clavo que vino, la quinta parte se detraía inmediatamente y eso entraba a formar parte del rey. Luego el rey participaría como uno de los que habían aportado barcos, medios, etcétera, etcétera. Y también se reservaba una cantidad de clavo, un porcentaje de clavo, no recuerdo ahora mismo cuánto era, que se entregaba a la tripulación, donde no todos tenían el mismo nivel. No se le iba a dar lo mismo al capitán del barco que a un grumete, pero todos recibían una parte de su compensación. Y cuando el clavo se vendió, que como les he dicho resultó el precio ser superior al costo de la expedición, es decir, dejaba beneficios, pues una parte, yo pienso que no muy grande, fue a parar a manos de los marinos, y digo no muy grande después de todas las penalidades que habían sufrido, ¿no? ¿Y cuál era la segunda pregunta? Que no la recuerdo. Era que si fueron bien recompensados los 18 tripulantes. Y yo ya le preguntaría también que si el Cano fue bien recompensado. Bueno, de alguna manera ya lo he dicho, yo creo que para el esfuerzo que hicieron la recompensa fue más bien pequeña. Y el Cano, bueno, se le entregará un escudo de armas, algo que era muy importante en aquella época. Hay que conocer los criterios que se manejaban en otro tiempo diferente al nuestro. Y como creo que también señalé, se le concedió una importante pensión de 500 ducados anuales, que era mucho dinero, pero que nunca se le llegó a pagar, ni a él ni a quienes eran sus herederos en el testamento. Ya acabamos la última pregunta, ya se ha cerrado el chat porque completamos ya la hora que estaba prevista para esta sesión. Con una pregunta que no va tanto al historiador sino al novelista. Nos dice Enrique Reyes: muchísimas gracias por la presentación, profesor. ¿Tiene pensado continuar con la historia? ¿Qué pasaron los días posteriores a tan importante hazaña? Creo que con esta bien y es una forma de acabar, porque ya nos lo avanzó en Córdoba hace poco, que algo trama, ¿no? Algo trama. Bueno, yo estoy escribiendo ahora otra novela. Siempre los novelistas y los historiadores, bueno, los historiadores en menor medida, pero los novelistas, los escritores siempre, si no andamos maquinando, andamos redactando, si no andamos escribiendo, y algo de eso vamos a poder sacar el año que viene, ¿no? Habría que ver, no sé, qué cosas ocurrieron después de esa primera vuelta al mundo, qué problemas se plantearon y cómo se buscaron soluciones. Algo de ello he contado, ¿no?
Pero bueno, no voy a desvelar mucho más. Pero bueno, el año que viene tendremos noticias de ello. Pues muy bien, don José Calvo Pollato, agradecerle su presencia en esta tarde tan amena. La verdad que hoy hay que dar las gracias. Ha habido una cantidad de personas muy alta y la verdad darle las gracias a todas las personas que nos han seguido desde Andalucía, desde Valencia, de la Casa de Andalucía de Mislata, que le agradecía su ponencia, desde Buenos Aires, desde Tucumán, desde el Río de la Plata. O sea, ha sido la verdad que un placer, ¿no?, ver a tanta gente desde tantos puntos diversos, Cataluña, siguiendo esta conferencia, tantos andaluces, que esperamos que continúe con nosotros a lo largo de este ciclo, que continúa el día 3 de diciembre con la gran historiadora y académica de la Real Academia de la Historia Española, Enriqueta Vila, que nos va a hablar de la Sevilla de la época, la Sevilla de Magallanes, que se titula la conferencia. Antes también, esta semana, el jueves, seguimos con otro ciclo para cualquier persona que le pueda interesar, en este caso en el ciclo que llevamos sobre flamenco, que estará el jueves a la misma hora, a las 6. Cualquier persona que se conecte con la web del Centro de Estudios Andaluces lo podrá seguir. Antonio Zoido, el director de la Bienal de Sevilla, que nos va a estar hablando de la relación de la historia de España con el flamenco. La conferencia se titula exactamente El flamenco y la historia de España. Y si no me equivoco, el martes que viene, martes 24, empezaremos otro ciclo distinto, que es el ciclo de la historia de Andalucía, más general, y que empezará la directora del Museo Íbero de Jaén, hablándonos sobre la cultura íbera, la presencia de la cultura íbera en Andalucía, que no deja de dar sorpresas en los últimos años arqueológicas, y que se están revelando, muchos datos nuevos, ¿no?, sobre la presencia de la cultura íbera y las culturas prerromanas en nuestra tierra. Así que nada más, reiterar de nuevo el agradecimiento a toda la gente que nos ha seguido y que ha puesto aquí un listado de mensajes de enhorabuena al ponente, que ahora se los pasaré porque leerlos sería muy tedioso. Y nada, pues volver a agradecer a la Dirección General de Relaciones con los Andaluces en el Exterior y al centro, a la Fundación de Centro de Estudios Andaluces, la apuesta que están haciendo por esta webinar en estas circunstancias tan complicadas que estamos pasando, no solo en Andalucía ni en España, sino en el conjunto del mundo. Y nada, volver a emplazarles, ya les digo, el jueves a las 6 volvemos con don Antonio Zoido y la relación del flamenco con la historia de España. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por seguirnos. Bueno, buenas tardes. Gracias.